Hermano, que el Señor te bendiga de una manera especial. En primer lugar, queremos darle gracias a Dios por la oportunidad de poder impartir la palabra, de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. No podemos pasar por desapercibido la bendición que tenemos a nosotros poder tener esta plataforma para poder instruirnos, para poder hablar de la palabra. Independientemente del distanciamiento físico, podemos recibir instrucciones y acercarnos más al Señor. En el día de hoy quiero hablar de un tema muy interesante, un tema que ha sido de mucha edificación para mí personalmente. Se lo estaba comentando un poquito en el video anterior sobre los pensamientos superficies. Les decía como los pensamientos superficies son aquellos pensamientos que nosotros hacemos de manera vaga durante los días, que muchas veces nosotros lo cogemos como costumbre, el no profundizar en acontecimientos de nuestra vida, que no podemos profundizar en la creación de Dios, no podemos profundizar en el porqué de nuestra existencia, no podemos profundizar en la palabra de Dios, y se nos hace muy difícil encontrar la luz en la oscuridad, se nos hace muy difícil encontrar la verdad, porque no nos damos la oportunidad de examinar, de reflexionar, de profundizar en acontecimientos, en la palabra del Señor, en la creación de Dios, para nosotros poder tener un mejor entendimiento de todo. Y quiero compartir con ustedes un capítulo 1 de Romanos. Quería compartir una escritura, un texto bíblico que me ayudó muchísimo a mí de manera personal a yo poder entender esto. A través de esta escritura fue que recibí esa revelación de lo importante que es nosotros podamos reflexionar en la palabra de Dios y cómo nosotros podemos crecer de manera abismal cuando nosotros profundizamos tanto en la creación del Señor como en acontecimientos de nuestra vida, como también en la palabra del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer en Romanos 1, versículo 18, Biblia Reina Valera. La palabra dice lo siguiente: la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo quiero leerla también, la versión de la Reina Valera, la versión de Dios habla hoy, que es la Biblia que yo inicié leyendo cuando comencé en los caminos del Señor, que aquí fue que yo pude profundizar. Tiene un lenguaje diferente, entonces quería compartir esta parte para que ustedes también puedan tener un mejor entendimiento de esta escritura. La palabra dice: pues Dios muestra su ira, castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con injusticia mantiene prisionera la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado. Lo que de Dios se conoce, lo que de Dios se puede conocer, los seres humanos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa. El versículo que más me impactó de esa escritura es el versículo 20, donde dice: pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En el momento de que yo recibí esta revelación a través de esta escritura, me motivó muchísimo a reflexionar en muchos puntos de mi vida. Me invitó también a reflexionar y profundizar más en la palabra, como eliminar esos pensamientos superficies, lo cual yo siento que practicamos de manera muy repetitiva en nuestros días. Vemos como el mundo utiliza muchísimas herramientas para que nosotros mantengamos nuestra mente distraída, para que nosotros no nos esforcemos a nosotros poder profundizar en pensamiento y nosotros no poder tener pensamientos críticos para nuestro crecimiento, para nuestra sabiduría. Utilizan mucho las redes sociales, muchos aparatos electrónicos que nos mantienen distraídos y no nos ayudan a nosotros poder reflexionar, a nosotros poder ver cómo nosotros podemos salir adelante.
Y yo siento que cuando nosotros hablamos de la existencia de Dios y cuando hablamos del poder de Dios, la palabra nos dice claramente que su poder y deidad se demuestran en su creación, pero como nosotros con facilidad pasamos por desapercibido la creación de Dios, como nosotros con tanta facilidad vemos todas las cosas de manera tan normal, el hecho de que las plantas puedan crecer de una manera, podría decir, misteriosa. Yo sé que tal vez no muchos de nosotros hemos profundizado en, en el desarrollo de la naturaleza, cómo nosotros nos hemos reflexionado tal vez en el ADN, en la creación del ser humano, cómo un ser humano puede ser inteligente, cómo puede actuar de la manera que actúa, por qué la tierra, por un ejemplo, puede ser una tierra fértil, donde se puede producir alimentos. De verdad que hay muchas creaciones que nosotros no nos hemos dado la oportunidad tal vez de poder profundizar y ver la grandeza que hay detrás de cada una de ellas. Y a veces se nos hace muy fácil pasarlo por desapercibido por la costumbre de que vemos que un árbol, tú le echas agua y ya crece, y se nos hace normal en la mente. Y como decía anteriormente también, a medida de que va pasando el tiempo y de que recibimos más comodidades como seres humanos, también se nos hace más fácil nosotros no tener pensamiento crítico, pensamiento profundo, que nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestro cerebro. Es importante resaltar que nuestro cerebro es un músculo igual o similar a todas las partes de nuestro cuerpo, la cual si nosotros no ejercitamos de manera constante se debilita. Si nosotros somos un ejemplo, en mi caso, un atleta profesional que tiene que mantenerse constantemente fortaleciendo los músculos, fortaleciendo la parte de mi cuerpo para poder tener un desempeño eficaz. En el momento que dejo de entrenar, entonces me veo en problemas, no puedo tal vez hacer el trabajo de la manera que yo quisiera. Igualmente sucede con el cerebro, cuando nosotros no entrenamos nuestro cerebro, cuando nosotros no nos esforzamos de practicar el enfoque, de practicar el profundizar, el pensar de manera lógica, el pensar de manera profunda, cuando nosotros no ejercitamos nuestro cerebro, entonces ese músculo se debilita de manera tal que se nos hace difícil recuperar nuestro pensamiento profundo. E igualmente con el entrenamiento, si nosotros duramos mucho tiempo sin entrenar, te lo digo de manera personal porque he tenido varias lesiones y a veces me veo limitado a entrenar, y ya cuando tú duras 2 meses, 3 meses o hasta 2 semanas que tú dures sin tú poder tener un entrenamiento constante de manera como tú lo has venido, como estás acostumbrado a hacerlo, ya se te hace difícil retomar donde tú estabas. Tienes que como que comenzar de nuevo y el trabajo se convierte más difícil y se convierte más pesado y tienes que seguir en constancia para poder llegar a ser igual o mejor de como tú eras antes. ¿Y qué pasaría si nosotros nunca fortalecemos nuestro cerebro? Si nosotros siempre estamos esforzándonos por buscar un momento para relajarnos, para relajar nuestra mente, para no tener que esforzarnos ni profundizar en la palabra. Entonces yo siento que la tecnología de una manera u otra, e incluso las aplicaciones como Instagram, TikTok, que son aplicaciones en las cuales nosotros le damos para arriba, le damos para arriba, le damos para arriba, y cada vez que nosotros nos vemos con un video que nos impulsa a nosotros querer reflexionar en algo, automáticamente pasamos al siguiente video donde no tenemos que tal vez profundizar en pensamiento, no tenemos que concentrarnos porque queremos evitar el pensar. Una de las cosas que yo me di cuenta cuando yo comencé a leer las escrituras y a profundizar en ellas era que a mí me costaba mucho concentrarme, me costaba mucho pensar en sí, así como tener pensamiento crítico, tener pensamiento profundo, por lo disparcido que tenía mi pensamiento, por lo distante que estaba de la profundidad en sí. Y a medida de que he conocido más del Señor, uno de los datos más importantes de esta enseñanza es que el Espíritu Santo de Dios habita en la profundidad. Cuando nosotros queremos acercarnos más al Señor, cuando nosotros queremos conocer más de Él, tenemos que saber que en la superficie nosotros no vamos a conocer al Señor. En la superficie de nosotros se nos va a hacer muy difícil tener ese acercamiento con el Señor, porque el Señor es muy profundo, el Señor es infinito. El Señor se comunica con un lenguaje demasiado profundo, y todo lo que habita en Él, todo lo que hay en Él es demasiado inteligente y demasiado profundo. Entonces, una perspectiva que yo me he ayudado a tener
es que cada vez que yo quiero acercarme más al Señor, yo quiero profundizar en la obediencia, por ejemplo, quiero profundizar en las cosas que tal vez yo pudiera estar haciendo mejor, quiero profundizar en la palabra del Señor para poder entender su lenguaje un poquito más y para poder sentirme más cerca del Espíritu Santo. Entonces los pensamientos superficiales a nosotros nos afectan directamente en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida. Muchos acontecimientos de nuestra vida nos suceden y nosotros por no darnos la oportunidad de profundizar en eso, en lo que acaba de pasar, caemos y caemos y caemos en el mismo error. Porque muchas veces no tenemos la fortaleza muscular del cerebro para poder profundizar en eso y entonces desistimos. Porque queremos enfocarnos, queremos encontrarlo y muchas veces por la falta de sabiduría, por el desconocimiento del acontecimiento que acaba de suceder, tú tratas de enfocarte y por no tener esa información, entonces desistes y te vuelves a caer en el mismo error, vuelves a caer en el mismo error. Entonces es importante que nosotros practiquemos los pensamientos profundos. Es importante de que nosotros no nos dejemos llevar por la ola de los pensamientos superficie. Tenemos que profundizar, tenemos que darnos la oportunidad de aprender, de crecer, ¿verdad? De acercarnos más al Señor. Entonces, yo quería compartir algo que yo hice una pequeñita investigación sobre la naturaleza. Son términos yo podría decir un poquito complicados, son cosas de las cuales yo desconozco, pero sentía que al escribirla y poder leérselas, vamos a poder tener un ejemplo de cómo nosotros podemos profundizar en la creación de Dios y cómo cada cosita, por más pequeña que nosotros entendamos que sea, es imprescindible para nuestra existencia y para el funcionamiento del planeta Tierra de manera eficaz. Hasta lo más mínimo que nosotros pensamos puede crear una inestabilidad en la Tierra y puede llevarnos nosotros a un punto donde no podamos sostenernos, donde no podamos sustentarnos, ¿verdad? Entonces yo me puse a investigar y yo me preguntaba, yo traté de pensar en cosas que tal vez nosotros no pensemos de manera humana que lo necesitamos para nuestro diario vivir. Y me puse a pensar en los insectos. Me puse a pensar, porque nosotros podemos pasar días, semanas sin ver insectos y nosotros entenderíamos de que no nos sucedería nada o que el mundo seguiría igual, normal. Hay muchos insectos que nosotros no sabemos el funcionamiento de ellos. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿qué sucedería si un ejemplo, un árbol no tuviera ni hormigas ni insectos? Y la investigación que hice nos dice, si un árbol no tuviera insectos ni hormigas, podría experimentar varios impactos en su salud y en el ecosistema que lo rodea. Posibles efectos. Falta de polinización. ¿Qué es la polinización? La polinización es un proceso crucial para la reproducción de plantas, las flores esencialmente. Es el proceso en el cual el polen, que tiene células reproductivas masculinas, o sea, el polen tiene células reproductivas masculinas, se transfiere de la parte masculina de una flor a la parte femenina de la misma o de otra flor. Este proceso es necesario para que las plantas con flores produzcan semilla y frutos. La polinización es esencial, ¿verdad? Para que las plantas se reproduzcan y que puedan dar semilla y frutos. Durante la polinización, los polinizadores como ovejas, mariposas, pájaros y murciélagos juegan un papel fundamental al transportar el polen de una flor a otra, facilitando así la fertilización y la producción de semillas. Este proceso no solo es vital para la reproducción de las plantas, sino que también contribuye a la biodiversidad y al equilibrio de los ecosistemas. Sin insectos polinizadores como abejas y mariposas, la reproducción del árbol se vería afectada, disminuyendo la producción de frutos y semillas.
Mire algo tan sencillo que nosotros podíamos ver como abejas, como mariposas, como colirios, como algunos animalitos que nosotros tal vez entendemos de que no crean un impacto bien grande en nuestra naturaleza y es literal son imprescindibles para el funcionamiento eficaz de la naturaleza como tal. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza, eh, podemos, podemos percibir de que el ser humano no está constantemente encima de que todo se haga de manera organizada. O sea, el ser humano no está como diciéndole a las abejas que vayan a las flores y que pasen la parte masculina, la parte femenina para que se reproduzcan. Son cosas que se reproducen de manera misteriosa, por así decirlo, que solamente se le puede atribuir al Creador, ¿verdad? Solamente se le puede atribuir a nuestro Dios, como Él utiliza de la manera tan organizada que Él tiene cada creación, cada una de su creación para que se complemente entre sí y que haya un funcionamiento eficaz, ¿verdad? Porque si nos vamos al papel de los seres humanos en la naturaleza, podríamos decir que ha sido más para mal que para bien, por la deforestación, por el descuido, por la basura, por la falta de reciclaje. Nosotros podemos ver cómo los seres humanos han contaminado mucho. Entonces, cuando nosotros profundizamos en cosas como estas, podemos ver que hay un creador. Podemos ver que hay un creador que se preocupa por su creación y que hace otras creaciones con la creación misma para que se complemente entre sí, para que haya un funcionamiento eficaz y habitable para los seres vivos. Entonces, yo siento que al darnos nosotros la oportunidad de poder profundizar en su creación, podemos ver lo invisible de Dios. Al darnos la oportunidad de nosotros poder profundizar, por ejemplo, en las estaciones del año, porque el de la primavera, el verano, el invierno, ¿verdad? El otoño. Si nosotros no podemos profundizar en el ADN del ser humano y su funcionamiento eficaz, sería algo que duraríamos días, ¿verdad? Que los científicos siempre se esfuerzan por darle sentido a muchas de las cosas. E indiscutiblemente siempre los científicos, las personas que se esfuerzan por darle sentido a la creación, siempre están detrás del creador como tal. Y nosotros no podemos tampoco atribuirle a una creación tan organizada que haya venido de un desorden, como se ha estado enseñando por muchísimos años, que fue a través de un Big Bang, de un desorden, o a través de la evolución del mono, muchísimas cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, yo siento que si por un ejemplo yo tengo en el día de hoy la facilidad de poder tener un micrófono, tengo que atribuirle a un creador al micrófono como tal. No puedo decir que el micrófono vino de un desorden y que se armaron y que se rearmaron todas las partes del micrófono de una manera ordenada para su funcionamiento eficaz. Yo siento que sería bien loco yo decir eso, de que el micrófono se formó solo a través del tiempo, o que hubo una explosión, una mini explosión en mi habitación y que el micrófono se rearmó solo y ahora tiene un funcionamiento perfecto. O sea, así mismo sucede con todas las otras creaciones. Yo no podría decir que este teléfono, por ejemplo, se creó solo de la nada, que hubo una explosión en un laboratorio y que el teléfono ahora tiene un funcionamiento perfecto y que todo se complementa entre sí y que ahora de manera eficaz yo puedo utilizar el teléfono y que puedo darle una información a ustedes, que puedo enviarle un video. Y lo mismo pasa con la creación del mundo. Entonces, si ya llegamos a la conclusión de que sí hay un Dios y de que hay un creador en este mundo tan organizado y que se preocupa tanto por cada detalle, yo siento que es importante escucharlo. Es muy importante nosotros prestarle atención a su palabra, darnos la oportunidad de muchas personas de que tal vez tienen la duda de que si la palabra de Dios, que si la Biblia sí es inspirada por el Espíritu Santo o fue solamente un grupo de personas que se reunieron y quisieron venir y traer una creencia o una manera de vivir con un propósito. No sabría yo cuál sería, pero
lo importante es que nos demos la oportunidad, ¿verdad? Nos demos la oportunidad de nosotros saber por nosotros mismos si es verdad de que la palabra de Dios no es inspirada por el Espíritu Santo. No actuemos en base a lo que nosotros hemos escuchado, no actuemos en base a lo que los demás piensan. Es importante que nosotros sepamos que nuestras decisiones solamente nos afectarán a nosotros personalmente. Nosotros somos responsables de nuestro bienestar, nosotros mismos somos responsables de nuestro futuro, nosotros somos responsables de nuestra vida eterna. Nosotros no podríamos echarle la culpa a otra persona si en un momento determinado nosotros no cumplimos con el objetivo de esta vida. Entonces yo siento que cada uno de nosotros tiene que tomar responsabilidad, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que saber y asumir la responsabilidad de nuestra necesidad de profundizar en la creación, nuestra necesidad de profundizar nuestro propósito en la vida. Entonces, con todo esto dicho, si nosotros recibimos y percibimos de que sí hay un creador en este mundo, debemos de ser instruidos por su palabra. Y quería compartirle algo muy personal. La primera vez que yo leí un libro, yo tenía 9 años, que fue un libro llamado Sangre de Campeón. Me lo regaló mi tío Leo Cepeda. Y ese libro me costó mucho leerlo. Nunca he sido una persona que lee mucho. Y ese es el único libro que yo he leído completo en mi vida. Ahora el otro libro que estoy leyendo es la Biblia. Con esto le quiero decir que el único libro que yo he leído completo es Sangre de Campeón. Y ahora estoy leyendo la Biblia, todavía no la he leído completa, pero sí he leído bastante la Biblia. Y de una manera u otra, los últimos meses de mi vida he estado considerando el qué tan importante sea yo leer otro libro, que tal vez me ayude al entendimiento de la palabra, que tal vez me ayude a yo poder conocer, no sé, las creencias de los judíos, para yo poder entender un poquito mejor algunas de las parábolas o los acontecimientos que sucedieron cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, para ver si yo podía entender un poquito más las cosas. Y comencé a leer un libro de hermenéutica, que el libro de hermenéutica te ayuda a tu tener una buena interpretación de la palabra de Dios. Y le voy a ser sincero, hermano, yo, como solamente he leído la palabra de Dios, y es una palabra que tiene vida, es una palabra de la cual yo estoy enamorado, me encanta leer la Biblia. De verdad que no me siento igual leyendo otro libro. Se lo digo de manera personal. No me siento igual leyendo otro libro. No siento que me nutre de la manera como me nutre la palabra de Dios, independientemente que también me brinda aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, la palabra misma es su propio intérprete. Y de una manera u otra, yo entiendo que para nosotros recibir la revelación de la palabra de Dios es a través del Espíritu Santo. Entonces, se me ha dificultado enamorarme de otro libro. Se me ha dificultado leer otro libro porque no siento lo mismo. No siento esa misma enseñanza, no siento como la vida de la palabra en sí como tal. Entonces, yo de manera personal solamente leo la Biblia, solamente me gusta leer la Biblia, solamente quiero seguir continuando leyendo la Biblia. Yo entiendo que tal vez muchas personas utilizan algunos materiales como un diccionario bíblico, como alguna otra cosa para tener una mejor facilidad de entender la palabra de Dios. Yo de manera personal entiendo en mi corazón que el Espíritu Santo es suficiente para yo tener una buena interpretación de la palabra. En el momento de que el Espíritu Santo entienda de que yo necesito recibir una revelación o de que yo necesito recibir un entendimiento en un momento determinado de mi vida, yo entiendo que así me lo presentará. Entonces, estoy hablando de esto para que tal vez tengan una perspectiva de lo poderoso que es la palabra de Dios, que no es un libro común, no es un libro como cualquier otro libro. Se lo digo por experiencia propia. Cada quien tiene la libertad de poder pensar de una manera diferente, pero es mi pensamiento personal. En mi vida yo no he leído muchos libros, pero en mi vida he leído un libro como el de la Biblia. Así que si
Tal vez usted no se ha acercado al Señor porque usted tiene alguna duda de que si la Biblia sí es verídica, de que la Biblia sí fue escrita por el Espíritu Santo, que fueron muchos hombres con diferentes estatus en diferentes lugares, que cómo puede ser. Esto es cuestión de fe. Uno tiene que creer. Y independientemente de lo que una persona quiera creer o no, lo que la Biblia ha hecho en mí, no lo cambia nadie, ¿verdad? De la manera que ha cambiado mi vida, de verdad que no le encuentro ni pie ni cabeza de cómo han sucedido las cosas. Y no cabe el entendimiento en mi palabra cómo un libro puede transformar mi vida de manera tal como lo ha hecho la Biblia. Entonces, si quieres recibir una opinión personal en cuanto a la veracidad de la Biblia, esa es mi opinión personal. Ojalá hubiese podido explicarme un poquito mejor, pero yo entiendo que se entiende cuál es el punto que quiero dar y que la palabra del Señor es la verdad absoluta. Amén. Yo quiero compartir con ustedes una escritura más en Hebreo, ya para concluir. Hebreo capítulo 3, versículo 7, la palabra dice: el reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, esto dice el Espíritu Santo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Aquí está hablando un poco en la provocación en el día de la tentación en el desierto, cuando el Señor sacó el pueblo de Israel de Egipto, que hubieron muchos que se les rebelaron al Señor, independientemente de todos los milagros que el Señor ya había hecho, de todas las plagas que le mandó a Egipto, de que había abierto el mar rojo, de que había hecho que cayera maná del cielo para que ellos pudieran comer. Muchísimos milagros que le mandó a Moisés que le tocara una roca y saliera agua de ella para aquellos que tenían sed tomaran de ella. Presenciaron muchos milagros, muchas cosas que nosotros, la palabra dice que la ropa crecía con ellos a medida de que iban caminando en el desierto. O sea, cosas que son milagros increíbles y aún así, como quiera, endurecieron su corazón y ponían a duda y vivían quejándose de Moisés, que por qué si lo iban a dejar morir de hambre, si lo iban a dejar morir de sed, que por qué no llegaban, que el desierto, vivían quejándose siempre. Entonces la palabra dice: no endurezcan vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón, siempre andan vagando en su corazón, pensamientos superficie, no profundizaron en los milagros que el Señor hacía, no profundizaron en el propósito que Dios tenía, no profundizaron en todas las cosas maravillosas que habían sucedido, que tenían una columna de fuego que los guiaba en la noche para que ellos pudieran ver el camino, una columna de una nube que los guiaba en el día. Muchísimos milagros increíbles, cosas maravillosas. La presencia del Señor bajaba y hablaba con Moisés enfrente de ellos. Cosas increíbles sucedían. Pero dice la palabra de Dios: y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Las cosas muchas veces pueden estar enfrente de tu cara, pero si tú no te detienes a profundizar en ella, si no te detienes a poder reflexionar en ella, para poder ver la verdad detrás de ella, para poder ver lo invisible de este acontecimiento, entonces nunca vas a conocer los caminos de Dios. Y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Yo quería compartir contigo esta palabra en el día de hoy porque quiero invitarte a que reflexiones, quiero invitarte a que tengas pensamiento profundo, a que tú puedas reflexionar en tu vida, para que te dé la oportunidad de reflexionar también en la palabra de Dios, para que no andes vagando de corazón, así como lo hicieron esa generación que el Señor juró que no entrarían en su día de reposo. Mi mayor deseo es que tú y yo estaremos en el día de reposo, en el día del Señor, en el día que vuelva el Señor Jesucristo aquí a buscarnos. Amén.
Entonces yo siento que con esto ya concluimos la exhortación del día de hoy, pensamientos, superficies, esperando que haya sido de edificación para ustedes, que ustedes puedan profundizar, valga la redundancia, en este video y se den la oportunidad de conocer más del Señor, de poder adentrarse, de poder profundizarse más al Señor, de acercarse al Espíritu Santo que habita en la profundidad, y que no le pase como esa generación de Israel que andaba vagando de corazón y nunca pudieron ver lo maravilloso que eran los milagros del Señor y las cosas tan maravillosas que hacía Moisés en sus propios ojos, y muchos murieron en el desierto, muchos murieron mordidos por víboras, muchos murieron porque se lo tragó la tierra por su desobediencia. Entonces eso es lo que estamos tratando de evitar. Que el Señor lo bendiga mucho, y quería hacer una pequeña oración como siempre para concluir. Para amado mi Señor, te damos gracias, Padre, por este maravilloso día, gracias por este tema tan maravilloso que tú has puesto en nuestro corazón, para que la persona que lo escuche, mi Señor, sean instruidos. Te pido de una manera especial, mi Señor, que tú los ayudes a fortalecer el músculo cerebral, mi Señor, que ellos puedan fortalecerse mentalmente y que puedan profundizar en tu palabra y que puedan entender y ver lo invisible de tu maravillosa creación. Te lo pedimos, mi Señor, y te lo presentamos en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.